Gracias a Dios, vuelvo a decir otra vez, porque podemos hablar de lo que la Biblia nos enseña acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona como cualquiera de nosotros. El concepto, la idea de persona que nosotros tenemos, lo que nos hace a nosotros persona, es también lo que el Espíritu Santo es. Yo quiero mencionar lo que personas, estudiantes que saben, investigan acerca de eso. Valga decir, psicólogos, teólogos, hasta filósofos. ¿Qué define a una persona? Número uno, lo que nos distingue como personas es nuestra capacidad intelectual, es decir, nuestra capacidad racional. ¿Qué quiere decir por capacidad intelectual o capacidad racional? Quiere decir la capacidad innata o el don o el talento, como lo queramos llamar, que todos los seres humanos tenemos para ver cosas, para escuchar cosas, hasta donde nos lo permiten nuestros sentidos. Captar esos fenómenos, captar las cosas que suceden y en nuestra mente procesarlas, organizarlas, valorarlas, clasificarlas. Algunos dicen, le aplican el método científico. Todo eso es un proceso del conocimiento. Eso es lo que nos hace a nosotros, en primer lugar, personas. Los animales no tienen esa capacidad. Los animales hacen las cosas que hacen por instinto, por naturaleza. O algunos porque son adiestrados o son programados para hacer las cosas. A un animal se le puede adiestrar para que se arrodille, para que se levante, para lo que sea. Y por esa enseñanza el animal lo hace, pero lo va a hacer porque se le instruye y va a hacer solamente eso. Solo el ser humano, vuelvo a decir, tiene la capacidad de captar un fenómeno, procesarlo y actuar o decidir en función de eso. La segunda cosa que nos hace a nosotros personas, entonces, es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad que usted y yo tenemos para decidir las cosas. Y no es libre albedrío, por si acaso algunos. No, es voluntad. Cuando usted capta un fenómeno, cuando usted entiende una cosa, entonces usted decide. Usted decide si quiere hacer eso, o seguir haciendo eso, o si quiere dejar de hacerlo, o si no quiere hacer eso. Esa es su capacidad volitiva. De acuerdo al conocimiento que usted tenga, entonces usted decide. Esa es nuestra voluntad. De nuevo, el animal no tiene esa voluntad. De nuevo, el animal decide por instinto, solo por naturaleza. Y en tercer lugar, lo que nos hace a nosotros personas es nuestra capacidad o nuestra facultad afectiva, nuestra sensibilidad afectiva. Es decir, lo que pensamos, lo que conocemos, lo que sabemos, lo que decidimos, cualquiera que sea la decisión, cómo eso nos afecta a nosotros emocionalmente. Cualquier cosa que hagamos o dejemos de hacer va a tener un efecto en nuestra vida. Y luego nosotros tenemos respuestas a cualquiera que sea la decisión que tomemos. Nuestra capacidad emocional, sensitiva, se le dice, es la capacidad que tenemos para amar. Yo decido a quién amar. Odiar. Yo decido a quién odiar.
Yo decido sentir alegría. Yo decido sentir gozo. O también sentimos tristeza. Esos sentimientos es nuestra capacidad afectiva. En resumen, somos personas porque tenemos capacidad intelectual y racional para captar fenómenos, entenderlos, procesarlos. En segundo lugar, porque tenemos capacidad de voluntad para decidir qué quiero hacer o qué no quiero hacer. Y en tercer lugar, porque tengo la capacidad de tener emociones. Emociones que en muchas de ellas yo decido si yo quiero tener esta emoción o decido si quiero tener aquella emoción. Eso, vuelvo a decir, es lo que tipifica o define a una persona. Ahora bien, como estamos hablando del Espíritu Santo, yo quisiera que miremos esas 3 características en el Espíritu Santo. En primer lugar, que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona que no tiene cuerpo como lo tenemos nosotros, pero que tiene las mismas características de persona. En otras palabras, lo que nosotros somos como persona es la imagen que el Espíritu Santo puso en nosotros el día que fuimos creados. Nuestra personalidad, intelecto, voluntad y sensibilidad es parte de la imagen y semejanza que el ser humano tiene cuando Dios lo creó. Yo quiero que miren pasaje bíblico. Nehemías, capítulo 9, versículo 20. Nehemías está hablando de lo que fue el trabajo de Dios guiando al pueblo de Israel. Versículo 20 dice, y enviaste tu buen espíritu, el Espíritu Santo, dice, para enseñarles. Para enseñarles. O sea que el Espíritu Santo tiene la capacidad de enseñar. O sea que el Espíritu Santo es un maestro. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento todo el trabajo del pueblo por el desierto, yendo, ya siendo guiado por Moisés, etcétera, etcétera, uno dice, qué tremendo ese Moisés. Sin duda que lo fue. Gracias a Dios, sin duda que sí. Pero lo que muchas veces no sabemos es que detrás de todo eso estaba el Espíritu Santo enseñando al pueblo. Cuando Moisés hablaba porque el Espíritu Santo le daba para que enseñara. Era la guianza del Espíritu Santo. Váyase a Isaías, capítulo 11, versículo 2. Una profecía acerca de Jesús. Mire lo que dice del Espíritu Santo. Dice, y reposará sobre él, es decir, sobre Cristo, reposará el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de conocimiento. Todo eso es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que dice iba a estar en Jesús. Por eso leemos tantas veces cuando el Señor Jesús habló y enseñó, dice que la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza. Nadie enseñaba como él. Por eso un día el Señor entró en la sinagoga y delante de todo el pueblo dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. El apóstol Pablo, uno de los hombres más ungidos sin duda del Nuevo Testamento. Mire lo que dice de la sabiduría de Dios. Esto es de la sabiduría de Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 35. Y quiero enfatizar esto, hermano.
Lo está diciendo uno de los hombres más sabios del Nuevo Testamento. Versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, del conocimiento, insondables. Quiere decir, no tienen fondo. Todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria. Por eso leímos Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas de Dios, lo que es de Dios, ¿quién lo sabe? Nadie. Pero mire lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de eso. Del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 10. Esa sabiduría, mucho de ese conocimiento de Dios que nosotros no alcanzamos a entender. Mire lo que dice. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu Santo es inteligente, que enseña, que escudriña, que revela, dice, lo escudriña aún lo profundo de Dios. Aquello que San Pablo acaba de decir, cuán insondables son tus juicios, quién lo conoció, etcétera, etcétera. Ahora el mismo Pablo nos dice, el Espíritu Santo lo escudriñó. El Espíritu Santo es el que lo sabe. Versículo 11. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y aquí está la aplicación. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Amén. Amén. Yo leo esto, hermanos, y perdónenme. La verdad me emociona. Saber que todas aquellas cosas ocultas, profundas, desconocidas, que nadie las puede conocer, el Espíritu Santo sí las sabe. El Espíritu Santo es el que las conoce. El Espíritu Santo es parte de Dios mismo. Y Pablo está diciendo aquellas cosas que para nosotros son buenas, que para nosotros son necesarias, que las necesitamos. Entonces el Espíritu Santo nos las enseña. Amén. El Espíritu Santo nos las revela. El Espíritu Santo nos las da a conocer. ¿Y por qué lo hace? Porque es, perdónenme la expresión, un genio. Porque tiene inteligencia. Porque es persona y tiene inteligencia. Puede escudriñar, puede revelar, puede enseñar y puede hacer muchas otras cosas. El mismo Señor Jesús dijo, y cuando venga el Espíritu Santo, Él los enseñará a ustedes. Gracias a Dios. Hermano, no puede uno saber nada de la Biblia si el Espíritu Santo no se lo revela. Una persona, como dije la vez pasada, puede llevar mucho tiempo leyendo la Biblia y lee, y pasa páginas para acá, pasa páginas para allá, y no entiende nada. Puede ser. Pero el día en que el Espíritu Santo le abre los ojos, como que se ilumina, como que brillan esas letras,
y uno les va a entender. Eso le pasó a los caminantes de Maús. Ellos conocían las escrituras del Antiguo Testamento, las leían acerca de Jesús. Pero cuando Cristo murió, ellos no tuvieron en cuenta eso. Y van el día domingo, decepcionados, frustrados, y cuando Jesús aparece con ellos le hablan. Y dice que aún Jesús les citaba las escrituras y les dijo, tardos para conocer las escrituras. Y ellos como que no entendían, pero luego dice, les abrió el entendimiento y ellos entonces entendieron lo que el Señor les decía. Hermano, antes de usted venir a los pies del Señor, quizá muchas veces leyó la Biblia, muchas veces usted escuchó mensajes, muchas veces usted escuchó enseñanza y no tuvo ninguna importancia para usted. Quizá un poquito de cuidado, pero no más. Pero el día en que Dios abrió esa palabra para usted, el día en que el Espíritu Santo la abrió para usted, este libro se convirtió en un tesoro de su vida. Es la obra gloriosa del Espíritu Santo. Gracias que el Espíritu Santo nos lo enseña. Pero el Espíritu Santo también tiene voluntad. No solamente conocimiento y sabiduría, también tiene voluntad. Y tiene voluntad para la obra evangelística. Váyase a Hechos capítulo 13. Nos cuenta de una de las iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia de Antioquía. Y esto es lo que dice de la iglesia de Antioquía, Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, conocido como Pablo, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué pasó? Dijo el Espíritu Santo. Mira, hermanos, está la iglesia ahí, como dicen, están orando, están en un culto especial de ayuno, de alabanza. Y de pronto uno de estos profetas que menciona ahí se levanta y habla. Y esto es lo que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Qué cosa? Para la obra que los he llamado. ¿Quién es el que está decidiendo? El Espíritu Santo. Esto es bueno y quiero enfatizarlo, hermano. No fue la iglesia de Antioquía, que eran muy santos, por cierto, los que escogieron a Saulo y a Bernabé para el ministerio. No fueron ellos. Fue el Espíritu Santo que los escogió a ellos. Y les dijo, de estos dos quiero que los aparte y estos dos se van a ir a hacer la obra. Dice el versículo 3, entonces la iglesia, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y le dijeron, a cumplir con tu obra, a cumplir con tu llamado. Váyase al capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué dice? Usted casi no encuentra eso, hermano. Estos hombres van en una misión evangelística. Llegan a un lugar que ellos dijeron, aquí es. Y el Espíritu Santo les dice, no. Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Tremendo. Es la voluntad del Espíritu Santo a quién envía y dónde va a predicar. Es lo que dice ahí. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, otra provincia, intentaron ir a Bitinia. Y de nuevo, ¿qué pasó? Pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama la voluntad del Espíritu Santo. Le permite, no le permite. Escójanme a estos. Quiero que estos vayan a la misión para lo que los he escogido. Y cuando ellos se van,
Ellos dicen aquí, el Espíritu Santo les dice no, ahí no. Van más adelante, dice aquí, el Espíritu Santo les dice ahí no, aquí no. Esa es voluntad del Espíritu Santo. Cuando una persona viene a la iglesia, mejor dicho, cuando llegamos al Señor, dentro de la iglesia del Señor el Señor la edifica por medio de sus dones y talentos. Dentro de la iglesia, cada persona, cada hermano que se convierte al Señor, el Señor le da un don. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Pero todas estas cosas, y está hablando de los dones, todas estas cosas los hace uno. ¿Y qué cosa? Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. Amén. Yo le he pedido dones al Señor. Yo le he pedido dones al Señor. Y el Señor no me los ha dado. Por mucho tiempo le he pedido dones al Señor y el Señor no me los ha dado. Pero me ha dado otros dones que yo no los pedí. El Señor sabe cuál es mi don, el don en que yo me voy a desempeñar mejor, el don que está de acuerdo con mi manera de ser. Y Él me va a dar ese don y me capacita para eso. Yo puedo admirar a otra persona porque tiene grandes dones y Dios lo usa. Gloria al Señor. Pero ese fue el don que el Señor decidió darle a él o a ella. Y el que yo tengo es lo que el Señor, perdónenme la expresión, el Espíritu Santo decidió darme a mí. Amén. Así que el Espíritu Santo es persona porque es muy inteligente, porque sabe los secretos de Dios. Su conocimiento es persona porque tiene voluntad propia para decidir qué hacer. Es su voluntad. Y el Espíritu Santo es persona porque tiene sentimientos, tiene emociones. Así como usted y yo tenemos sentimientos y emociones, así los tiene el Espíritu Santo. Es más, lo que tenemos nosotros es porque el Espíritu Santo nos lo ha dado. Quiero que miren Romanos capítulo 15, versículo 30. Pablo le está escribiendo a la iglesia y le dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué cosa? Y por el amor del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo tiene un sentimiento que se llama amor. Tiene un sentimiento que se llama amor. En otras palabras, el Espíritu Santo ama. El principio de amor que tenemos nosotros como seres humanos es parte de la semejanza del amor de Dios, del amor del Espíritu Santo que puso en nosotros. Esa chispa, como decimos, del amor. Váyase a Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63, versículo 10. El profeta está hablando de la historia del pueblo. Y dice: mas ellos fueron, ¿qué cosa? Rebeldes a la voz del Señor. Y como dice, e hicieron enojar su Santo Espíritu. Tremendo. Dios les hablaba, Dios les hablaba, Dios les hablaba, y ellos no escuchaban, ellos no escuchaban. Como dije antes, en verdad el Espíritu Santo era el que les enseñaba, el que les hablaba. Aquí Isaías dice, sin duda guiado por el Señor, ellos fueron rebeldes e hicieron enojar el Espíritu Santo.
Hello. Hermano, esos no fueron solamente ellos. Póngale cuidado también. Efesios capítulo 4, versículo 30. Pablo enseñando a la iglesia, le dice, y no contristéis. ¿A quién? Al Espíritu Santo. No contristen al Espíritu Santo. Hermano, ¿hay algo en su vida que a usted le causa tristeza? ¿Hay algo que a usted lo conmueve al punto de que usted siente esa tristeza? Eso le pasa al Espíritu Santo. Cualquiera sea una circunstancia que a usted le suceda, también el Espíritu Santo tiene esa sensibilidad. ¿Hay algo que a usted lo enoja? Como decimos vulgarmente, nos pone los pelos de punta. Bueno, ustedes no, por supuesto. A mí menos. Pero el Espíritu Santo se enoja. El Espíritu Santo se enoja. O sea que el Espíritu Santo tiene la capacidad de amar, de enojarse, de entristecerse y muchas otras cosas. Menciono nomás estas como ejemplo. Eso es parte de la persona del Espíritu Santo. No vemos al Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo vemos? Porque es Espíritu. Jesús le dijo a sus discípulos, un espíritu no tiene cuerpo. Cuando les apareció después que resucitó y están ahí, y ellos se sorprenden, se asustan, dice, pensaron que veían un fantasma. Y Jesús les dijo, no, yo no soy un fantasma. Dijo, tóqueme, míreme, yo soy en cuerpo. Y les dijo, un espíritu no tiene cuerpo, como ven que yo tengo cuerpo. Jesús dijo, Dios es espíritu, pero es persona. ¿Cuál es la única diferencia? Que no lo vemos. Pero Dios tiene las mismas facultades. Como dije, somos copia de lo que Él nos dio. Somos hechura del Espíritu Santo. Quiero que usted mire en Génesis, pasaje que todos conocemos de memoria. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos. Y todos los estudiantes de la Biblia que conocen idiomas, que son eruditos, coinciden que ese verbo hacer en plural está hablando de la Trinidad. Que ahí está el Padre, que ahí está el Hijo y que ahí está el Espíritu Santo. De hecho, en el versículo 2 de Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así que cuando dice en el versículo 26, hagamos al hombre ¿qué? A nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y dice el 27 versículo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Déjeme decirle lo que pienso de ello, hermano. Dice que Dios tomó un poco de polvo, de tierra, lo que sea, e hizo una imagen. Y dice, y sopló en esa imagen que había hecho, en esa figura, sopló de su espíritu. Y fue el hombre un ser viviente, es decir, que sopló de lo que Dios era, sopló en él su imagen y su semejanza. No la figura, la imagen moral y espiritual que es Dios. ¿Y cuál es esa imagen moral y espiritual? Sopló inteligencia, sopló voluntad, sopló sensibilidad. Lo que usted y yo somos como persona es lo que Dios sopló en nosotros. Gracias a Dios.
No venimos del mico, ni del chango, ni de la hormiga, ni de la cucaracha. Somos creados por Dios a imagen y semejanza de Él. Gracias a Dios. Dios le dio este mismo pensamiento a Job. Job capítulo 33, versículo 4 dice: el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Me hizo. Génesis 1:26, hagamos al hombre. Job dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo, dice que Dios sopló en esta figura su espíritu. Ahí lo está diciendo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Yo tengo vida, porque Dios, el Espíritu Santo, la sopló en mí. Gracias a Dios. Váyase a Job mismo, capítulo 32, versículo 8. Ciertamente, espíritu hay en el hombre. ¿Y qué más? Y el soplo, el viento, el aire, el espíritu del Omnipotente lo hace que entienda. Gracias a Dios. Sopló en nosotros esa imagen, voy a decir, de la inteligencia, del conocimiento. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, que lo sabe, que lo conoce, que lo entiende. Gracias a Dios que tiene la voluntad para decidir. Voy a decir por nosotros otras tantas cosas, pero por nosotros en este caso. Pero también el Espíritu Santo tiene esas emociones, esos sentimientos. Hermano, lo que usted siente, también lo siente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se conmueve, el Espíritu Santo se entristece. Es parte de su imagen que puso en nosotros. Pero cuando venimos al Señor, todavía más, el Señor, por su Santo Espíritu, o mejor dicho, su Santo Espíritu en nosotros, hace algo extraordinario. Y es que forma nuestro carácter cristiano. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu ¿es qué cosa? Es amor. Ya dijimos que es amor. Es gozo. Es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Sabe, hermanos, que muchos de nosotros, con temperamentos fuertes, con temperamentos difíciles, gracias a Dios que el Espíritu Santo viene y empieza un proceso dentro de nosotros. Permítame la expresión, una metamorfosis que se va dando dentro de nosotros. Y en cuanto más nos acercamos al Señor, en cuanto más aprendemos a conocerle, en cuanto más Él nos enseña, entonces nosotros empezamos a dar esta libertad, voy a decir, que el Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Sabe usted cuándo está enojado? Yo espero que sí, porque su capacidad intelectual le permite saberlo. Pero también hay una capacidad espiritual del Espíritu Santo que dice, un momentito, enojados, pero ¿qué cosa? No pequéis. Contrólese. Y el Espíritu Santo va moldeando, va moldeando. Hermano, eso es lo que hace que usted y yo, perdóneme, vaya haciendo cosas que a usted no le gustaba hacer. Empiece a hacer cosas que a usted no le gustaba hacer. Y deje de hacer cosas que sí le gustaban hacer.
Porque el Espíritu Santo empieza esa transformación. Es el Espíritu que dice el fruto del Espíritu. Mire, hermano, nadie tiene que preguntarle a un amigo, a una persona, ¿cómo la está pasando usted? ¿Está comiendo o no está comiendo, hermano? No, yo tengo que preguntarle eso. Yo veo que el hermano está gordito, ¿verdad? Yo veo que el hermano le está yendo bien, está comiendo. Con todo el respeto, hermano, su gordura es el fruto de lo que está comiendo. ¿O no? Claro que sí. De otra parte, usted ve a un hermano, una hermana que está como delgadito, acabado. Y usted le tiene confianza y le dice, hermano, ¿está enfermo? Yo lo veo a usted como agotado, como acabado. No, es que no estoy comiendo bien. Está agüitado. Es el fruto de lo que está pasando en su vida. Cuando una persona de igual manera está siendo ministrada por el Espíritu Santo, esos frutos se empiezan a dar. Usted no tiene que andar por todas partes diciendo, oh, yo soy cristiano, mírame, yo soy cristiano. No, usted no tiene que hacer eso. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Gracias a Dios, es la obra transformadora del Espíritu Santo. Váyase a Efesios capítulo 5, versículo 18. El Espíritu Santo nos enseña hasta cómo hacer el culto. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué cosa? Sed llenos del Espíritu Santo. Porque si está lleno del Espíritu Santo, dice, hablando entre vosotros con salmos. Hermano, Dios le bendiga. ¿Sabe que el Señor me bendijo esta semana con el Salmo 23? Yo estaba en esta crisis, en este problema, y el Señor me dijo, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Amén. El Espíritu Santo enseñándome. El Espíritu Santo enseñando a otro. Dice con salmos, con cánticos espirituales. Tanta bendición traen esos cantos que verdaderamente son del Espíritu. ¿Y qué sigue diciendo? Cantando. Alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué más? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién nos enseña a ser cristianos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo pone en usted. Hermano, hay un momento, en cualquier momento, cualquier día, en cualquier lugar, que usted siente el deseo de orar. Nadie le dice que ore. Pero dentro de usted hay un deseo, una gana. Usted puede ir manejando, puede estar donde esté. Y usted dice, Señor, gracias por este día. Gracias por tu presencia. Gracias por este gozo que tengo, Señor. El Espíritu Santo lo hace. O usted empieza a cantar, alabaré, alabaré. Aunque usted no sepa cantar, pero usted canta. El Espíritu Santo le da ese gozo, le da esa alegría. Porque así dijo el Señor, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, también tenemos que adorarle. Y el Espíritu Santo nos lo enseña. Gracias a Dios. Déjeme concluir diciendo esto. Lo que nosotros somos como persona, con inteligencia, con voluntad, con emociones o sensibilidad, es la imagen de lo que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo puso en nosotros. El día que nos creó y nos dio esa imagen, esto es parte de esa imagen. Ya Job lo dijo y lo vuelvo a mencionar. El Espíritu de Dios me hizo.
Sabe, hermano, que cuando una criatura, voy a decir, cuando un esperma y un óvulo se juntan, se forma, creo que el cigoto. Esa es una vida ya. Por eso el aborto es pecado. El aborto es un infanticidio. El aborto es un homicidio. Como dicen algunos, con alevosía y ventaja, porque es una criatura que no se puede defender. Ahí, en ese cigoto, en ese embrión, en ese feto, en esa criatura, está el soplo del Espíritu de Dios. Es una vida. No hay justificación científica, moral, psicológica, intelectual, política para matar a una criatura. Hay casos que por enfermedad, por accidente, una mujer aborta o tiene que abortar. Ajeno a su voluntad, ajeno a su conciencia, contrario a su conciencia, quiero decir. Pero quien lo hace deliberadamente, intencionalmente, sabiendo que está matando una vida. Escuche lo que dice el Evangelio. Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos. Y si no se vuelven y son como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Tal es la dignidad que Dios Jesús le da a la vida de un niño. La pena de muerte es un homicidio. No hay justificación alguna para que a una persona se le sentencie a la pena de muerte. El único que tiene autoridad sobre la vida se llama Dios. Solo Él puede decidir cuando una persona ha de morir o no. Cuando cualquier persona, llámelo juez, político, médico, como usted quiera, toma la vida de una persona, esa persona está cometiendo homicidio delante de Dios. Y esa persona será responsable delante de Dios. Con todo el respeto, no importa qué ley invoque, no importa qué jurisdicción invoque, hay una jurisdicción que está por encima de todas. Se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a Dios. Lo que usted es, hermano, es por la gracia de Dios. Lo que usted es por la obra del Espíritu Santo. Dele usted gracias a Dios. Cuando usted respira, cuando usted está con vida, dígale gracias Espíritu Santo por haberme hecho así. Cuando usted tiene la capacidad de sacar un título de un colegio, de una universidad, de donde sea, y usted es tan inteligente y lo puede lograr, dígale gracias Señor que me dio esa capacidad intelectual para poder hacerlo. Pídale al Señor que guíe su voluntad de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo. Como Pablo, como Bernabé, fueron a predicar y el Espíritu Santo les dijo, no, aquí no. Ellos no se enojaron. Ah, no, queremos aquí, si no nos volvemos para Antioquía. No, Señor. Es donde el Espíritu Santo le ordene a usted. Cuando usted tenga que tomar una decisión, póngala en las manos del Señor y pide que el Espíritu Santo le guíe a esa decisión. Hello. Si está buscando novio, pídale que el Espíritu Santo le guíe. Y si está buscando novia, ore 2 veces. Pídale al Señor que le guíe. Con todo el respeto lo digo. Pero hay tantos matrimonios fracasados porque no pidieron la dirección del Espíritu Santo. Dios obra. Dios es poderoso. Dios lo hace. Yo quiero, hermano, hermana, que usted disfrute la alegría de
de ser hecho a imagen y semejanza del Espíritu Santo. Que usted se goce en saber que usted tiene esa capacidad mental, esa capacidad de voluntad, esa capacidad emocional, sensitiva, que no son suyas, que se las ha dado el Espíritu Santo. Usted abraza a sus hijos, porque el Espíritu Santo le da ese sentimiento, ese gozo. Usted bendice a sus hijos en el nombre del Espíritu Santo. Gracias a Dios, el Espíritu Santo es nuestra vida.